Javier abrió los ojos en la oscuridad de la habitación compartida. Sintiendo unos labios suaves presionados contra los suyos, era Carlos. Su compañero de piso heterosexual. Quien lo besaba con urgencia. Creyendo que dormía. El corazón de Javier latió con fuerza mientras fingía seguir inconsciente. Pero en ese instante, el mundo que habían construido como amigos se resquebrajó irreparablemente. Al día siguiente, la culpa y la confusión invadieron a Javier, quien no podía ignorar que ese beso accidental había despertado en él un torbellino de emociones prohibidas en la conservadora sociedad madrileña. Javier y Carlos habían sido compañeros de piso en un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, en Madrid, durante casi 2 años. Javier, un diseñador gráfico de 25 años, había llegado a la capital desde un pueblo en Andalucía huyendo de una familia estricta que nunca entendería su orientación sexual. Carlos, de 27 años, era un ingeniero civil de Barcelona. Un tipo extrovertido y aparentemente seguro de sí mismo. Con una novia estable llamada Marta y una vida que parecía encajar perfectamente en el molde social. Compartían risas, cervezas y confidencias nocturnas. Pero Javier siempre había mantenido su secreto a salvo, su atracción por Carlos era un fuego que ardía en silencio, controlado por el miedo al rechazo. Aquella noche fatídica. Todo cambió. Javier había llegado exhausto de una jornada larga en la agencia. Y se había desplomado en la cama sin apenas quitarse la ropa. Carlos, que había salido con amigos, regresó ebrio y tambaleante. En la penumbra, confundió la cama de Javier con la suya propia. Se acercó, murmurando algo sobre Marta. Y en un impulso etílico, se inclinó para besarlo. Javier, medio despierto, sintió el roce y el calor. Y por un segundo, permitió que ocurriera. Pero al reconocer la voz de Carlos, el pánico lo invadió. Fingió dormir. Pero su mente corría a 1000 por hora, era un error. ¿O había algo más profundo en ese beso? A la mañana siguiente, Carlos actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café. Bromeó sobre su resaca y planeó el fin de semana con Marta. Javier, en cambio, no podía mirarlo a los ojos. Cada mirada le recordaba el beso. Y la culpa lo carcomía. ¿Debería confrontarlo? ¿O era mejor enterrarlo? Decidió callar. Pero el silencio se convirtió en un veneno lento. En el trabajo, Javier se distraía constantemente. Imaginando escenarios imposibles, Carlos admitiendo que sentía algo. O peor, reaccionando con asco y violencia. La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba rincones de homofobia. Especialmente en círculos familiares como el de Carlos, cuya familia catalana era devota católica. Días después, la tensión escaló. Javier encontró a Carlos revisando su teléfono, supuestamente buscando un contacto. Pero vio que había abierto una app de citas gay que Javier usaba en secreto. ¿Qué es esto?, preguntó Carlos con una risa nerviosa. Javier balbuceó una excusa. Pero el daño estaba hecho. Carlos se alejó. Y esa noche, discutieron por primera vez. No me importa lo que seas. Pero no me mientas, dijo Carlos, herido por la falta de confianza. Javier, con el corazón en un puño, confesó su orientación. Pero omitió el beso. Carlos lo abrazó.
asegurando que nada cambiaría. Pero Javier notó la distancia en sus ojos. Era el comienzo de una grieta que se ensanchaba. La familia de Javier irrumpió en la escena cuando su madre, doña Carmen, llamó inesperadamente. Venía de visita desde Andalucía, cargada de expectativas sobre la vida normal de su hijo. Javier, aterrorizado, le pidió a Carlos que fingiera una amistad superficial. Pero durante la cena, doña Carmen notó la química entre ellos. Carlos parece un buen chico. ¿Por qué no buscas una novia como Marta?, comentó inocentemente. Javier se atragantó. Y Carlos, incómodo, cambió de tema. Esa noche, solo en su habitación, Javier lloró por la presión asfixiante de ocultar quién era. Carlos, oyendo los sollozos, entró y lo consoló. Pero su mano en el hombro de Javier revivió el beso, intensificando el conflicto interno. Mientras tanto, Carlos lidiaba con sus propios demonios. El beso, que él atribuía al alcohol, lo perseguía en sueños. Empezó a cuestionar su heterosexualidad, recordando miradas fugaces a hombres en el gimnasio. Pero admitir eso significaría traicionar a Marta, a su familia y a sí mismo. Decidió ignorarlo. Pero la convivencia se volvió tensa. Javier, sintiendo el rechazo implícito, comenzó a salir más, buscando consuelo en bares gay de Chueca. Allí conoció a Pablo, un activista de 30 años que lo animaba a vivir abiertamente. No puedes esconderte forever, le dijo Pablo. Javier, tentado, besó a Pablo una noche. Pero la culpa por Carlos lo detuvo. La primera traición llegó cuando Carlos, celoso sin admitirlo, confrontó a Javier sobre sus salidas. «Estás cambiando», le reprochó. Javier explotó. «Tú me besaste. ¿Qué esperas que haga?». Carlos palideció, negándolo al principio. Pero luego admitió el error. Estaba borracho. No significa nada. Javier, herido, se marchó esa noche, quedándose con Pablo. Al volver al día siguiente, encontró a Carlos con Marta, fingiendo normalidad. Pero la atmósfera era tóxica. Javier decidió mudarse. Pero Carlos lo detuvo. «No te vayas. Resolvámoslo». Era una promesa vacía. Y Javier lo sabía. El daño se extendió a sus vidas. Javier perdió un proyecto en el trabajo por distracciones. Y Carlos discutió con Marta, quien intuía algo extraño. La sociedad madrileña, con sus fiestas y apariencias, amplificaba el drama. En una reunión con amigos, un comentario homofóbico de un colega de Carlos desató una pelea. Javier defendió su identidad. Pero Carlos se quedó callado, traicionándolo en silencio. Esa noche, Javier enfrentó a Carlos. «Elegiste el miedo sobre la amistad». Carlos, roto, confesó: «Tengo miedo de lo que siento». Pero era tarde. Javier ya había pagado el precio de su silencio inicial. La mudanza de Javier fue inminente. Encontró un piso compartido en Lavapiés, un barrio multicultural donde podía respirar sin el peso de Carlos. Pero el vacío lo consumía. Llamadas ignoradas, mensajes sin respuesta, la amistad se desvanecía.
Pablo se convirtió en su apoyo. Pero Javier no podía entregarse por completo. «Estás enamorado de él», le dijo Pablo un día. Y Javier no lo negó. La culpa por abandonar a Carlos lo atormentaba. ¿Era egoísta? ¿O necesario para sobrevivir? Carlos, por su parte, se hundió en la negación. Rompió con Marta, culpando al estrés laboral. Pero en realidad, el beso con Javier lo había despertado a una verdad reprimida. Visitó a su familia en Barcelona, buscando consuelo en la tradición. Su padre, un hombre conservador, le habló de valores familiares, matrimonio, hijos. ¿Estabilidad? Carlos asintió. Pero por dentro se rebelaba. De vuelta en Madrid. Solo en el apartamento vacío. Bebió hasta el amanecer. Recordando momentos con Javier, risas en la cocina. Confidencias en el sofá. ¿Por qué lo besé? ¿Era atracción real? La sociedad no ayudaba. En el trabajo, rumores sobre amigos gays circulaban. Y Carlos se defendía con chistes homofóbicos para encajar. Pero cada broma le dolía, recordándole su hipocresía. Decidió buscar terapia. Pero el terapeuta lo confrontó: explora tus sentimientos sin juicio. Carlos huyó de la sesión, aterrorizado. En cambio, contactó a Javier por impulso, pidiendo una reunión. Se encontraron en un café en la Plaza Mayor, bajo el sol primaveral. ¿Te extraño?, admitió Carlos. Javier, con los ojos húmedos, respondió: yo también. Pero no puedo ser tu secreto. La conversación escaló a una confrontación brutal. Carlos confesó su confusión bisexual. Pero Javier lo acusó de cobardía: quieres lo mejor de ambos mundos, sin pagar el precio. Carlos, herido, reveló que había hablado con su familia sobre un amigo gay, probando las aguas. La reacción fue devastadora: su madre lloró. Su padre lo amenazó con desheredarlo. Elegí callar por ellos, dijo Carlos. Javier, furioso, lo llamó egoísta: y yo pagué por tu silencio. Se separaron enojados. Pero el encuentro reavivó la llama. Días después, la traición de Carlos llegó a su pico. En una fiesta de trabajo, ebrio nuevamente, besó a una mujer para probar su heterosexualidad. Pero terminó confesando a un amigo sobre Javier. El rumor se extendió, llegando a oídos de la familia de Javier. Doña Carmen llamó histérica: dicen que eres. ¿Eso es verdad? Javier, forzado a salir del armario, enfrentó el rechazo: no eres mi hijo. El dolor fue inmenso, perdió el apoyo económico y emocional. Culpo a Carlos por la filtración indirecta. Javier buscó venganza sutil. Publicó en redes sociales sobre su identidad, ganando apoyo de la comunidad LGBT en Madrid. Pero también atrayendo odio. Pablo lo ayudó a navegar el activismo, organizando una marcha donde Javier habló de presiones sociales. Carlos vio el vídeo y se sintió expuesto. Confrontó a Javier en su nuevo piso: me estás destruyendo. Javier replicó: tú me destruiste primero. En ese momento de tensión, Carlos lo besó intencionalmente. Sobrio. Javier lo apartó: no así. No con mentiras. El precio era alto.
Carlos perdió amigos conservadores. Y su trabajo se volvió hostil. Javier, aunque libre, lidiaba con depresión. La familia de Carlos lo presionó para corregir su camino, sugiriendo terapia de conversión. Él rechazó. Pero el aislamiento lo quebró. En una noche de crisis, llamó a Javier, suplicando perdón. Javier, a pesar del rencor, lo escuchó. Debemos elegir, nosotros o el mundo, dijo Carlos. Llorando, optó por intentarlo. Pero la duda persistía. La sociedad madrileña, con sus avances en derechos LGBT, contrastaba con las batallas personales. En Pride, Javier marchó con Pablo. Pero vio a Carlos observándolo desde lejos. Era un gesto de reconciliación. Pero el daño estaba hecho. Javier decidió viajar a Andalucía para confrontar a su madre, buscando cierre. Doña Carmen, al verlo, rompió en llanto. Te quiero. Pero no entiendo. Javier explicó su dolor. Y aunque no hubo aceptación total, plantó una semilla. Carlos, inspirado, habló con su familia nuevamente. Su padre lo rechazó. Pero su hermana lo apoyó. El costo, una brecha familiar irreparable. Regresó a Madrid, determinado a ser honesto. Encontró a Javier en un bar. Y por primera vez, se besaron públicamente. Pero la euforia duró poco, un grupo homofóbico los insultó, recordándoles la realidad. La relación entre Javier y Carlos se formalizó en secreto. Un torbellino de pasión y miedo. Se mudaron juntos a un piso en Chamberí, lejos de miradas conocidas. Pero la presión social acechaba. Carlos, aún lidiando con su bisexualidad, evitaba etiquetas, solo te quiero a ti. Javier, escéptico, exigía transparencia. Las discusiones eran frecuentes. ¿Cuándo le dirás a Marta la verdad? Carlos postergaba, temiendo el escándalo. La traición resurgió cuando Marta, sospechosa, confrontó a Carlos. Él mintió, negando todo. Pero Marta investigó y encontró mensajes. Enfurecida, lo expuso en redes: mi ex es gay. El escándalo estalló. Amigos comunes se dividieron, algunos apoyaron. Otros condenaron. Carlos perdió su trabajo por distracciones personales. Javier, solidario, pero herido, tu mentira nos costó todo. Carlos, roto, culpó a Javier: si no me hubieras presionado. La familia de Carlos intervino. Su padre llegó a Madrid, exigiendo que volviera al camino recto. En una cena tensa, el padre insultó a Javier: eres una influencia perversa. Carlos defendió a Javier. Pero el precio fue el desheredamiento. Solo en la noche. Carlos dudó: ¿vale la pena? Javier, oyendo sus sollozos, lo consoló. Pero la semilla de la duda creció. En el frente social, Javier enfrentó backlash en el trabajo. Un cliente conservador canceló un contrato al enterarse de su orientación. No mezclamos política con negocios, dijo. Javier, furioso, demandó:
Pero el proceso fue agotador. Pablo. Ahora un amigo distante. Advirtió, el amor no lo vale si te destruye. Javier ignoró. Pero internamente cuestionaba, ¿era amor o codependencia? El punto de quiebre llegó en una terapia conjunta. El terapeuta desenterró traumas, Javier. Rechazado por su familia, Carlos. Reprimido por expectativas. Deben elegir sanar individualmente. Aconsejó. Carlos. Aterrorizado. Huyó nuevamente. Esa noche. Discutieron ferozmente. Javier acusó, siempre eliges el miedo. Carlos replicó, tú me obligas a ser quien no soy. Javier. Herido. Lo echó. Solo. Javier reflexionó sobre sus decisiones. ¿Debería haber callado el beso inicial? ¿O confrontado antes? Regresó a Andalucía. Enfrentando a doña Carmen. Mamá. Soy gay. Y amo a un hombre. Ella. Con lágrimas. Admitió, tengo miedo por ti. Por el mundo. Fue un paso hacia la reconciliación. Pero incompleto. Javier volvió fortalecido. Pero encontró a Carlos con otra persona, un hombre. En un bar. La traición lo destrozó. Confrontó a Carlos, después de todo. ¿Esto? Carlos. Avergonzado, necesitaba confirmar. Javier. ¿Traicionado? Cortó todo contacto. El dolor lo llevó a la depresión, perdió peso. Aislado. Pablo lo rescató. Ofreciendo amistad genuina. Aprende a amarte primero. Dijo. Javier comenzó terapia sola. Explorando su identidad sin Carlos. Carlos. Arrepentido. Buscó redención. Renunció a su familia tóxica. Uniéndose a grupos LGBT. En una manifestación. Vio a Javier desde lejos. Intentó acercarse. Pero Javier lo rechazó, pagamos suficiente. Carlos. Solo. Enfrentó las consecuencias, aislamiento. Pero también libertad. Empezó una nueva vida. Honesta. La sociedad evolucionaba, leyes en España protegían. Pero prejuicios persistían. Javier. En un evento. Habló de su historia anónimamente. Inspirando a otros. Carlos escuchó el podcast. Reconociendo su rol. El remordimiento lo impulsó a escribir una carta, lo siento por el daño. Elegí mal. Javier leyó la carta. Dividido. ¿Perdonar? ¿O cerrar el capítulo? Decidió reunirse una última vez en el retiro. Bajo los árboles. Conversaron, pasados. Errores. Dolores. Carlos admitió, te amé. Pero no supe cómo. Javier. Con lágrimas, yo también. Pero el precio fue alto. Se despidieron como amigos. Pero el lazo romántico se rompió. Meses después. Javier prosperaba. Ascendido en el trabajo. Activista en Chueca. Y en una relación sana con Pablo. La familia lo aceptaba gradualmente, doña Carmen visitaba. Aprendiendo. Pero recuerdos de Carlos acechaban. Recordándole lecciones duras, el costo de la autenticidad. Carlos. Reinventado.
Trabajaba en una ONG LGBT en Barcelona. Cortó con su padre. Pero reconectó con su hermana. En terapia. Aceptó su bisexualidad. Saliendo con hombres abiertamente. El daño a Javier lo perseguía, motivándolo a ayudar a otros en conflictos similares. Un día, el destino los reunió en una conferencia sobre derechos LGBT en Madrid. Javier hablaba de presiones familiares, Carlos. En la audiencia, aplaudió. Después, conversaron civilizadamente. Estoy orgulloso de ti, dijo Carlos. Javier sonrió, y yo de tu coraje. No hubo reencuentro romántico, solo cierre. La historia de ellos reflejaba luchas mayores, en España, donde el matrimonio igualitario existía desde 2005. Pero el estigma persistía en familias y comunidades. Javier reflexionaba, ¿las elecciones fueron correctas? ¿O inevitables? El drama los había transformado. Pagando con corazones rotos. Amistades perdidas y familias divididas. En el final, Javier escribió un libro anónimo sobre su viaje, cuestionando normas sociales. Carlos lo leyó, reconociendo su rol. Ambos, separados, encontraron paz en la autenticidad. Pero queda la pregunta, ¿fue el beso inicial una bendición disfrazada que forzó la verdad? ¿O un error fatal que destruyó vidas innecesariamente?